Oxígeno, hemoglobina. ¿Alguna vez se han preguntado por qué respiramos? Seguramente la respuesta será para vivir, pero ¿para qué? ¿Cómo se da este proceso? Antes de abordar el transporte de oxígeno, debemos saber que al inspirar el aire llega hacia las fosas nasales con una presión de 159 milímetros de mercurio, disminuyendo conforme pase el aire por el tracto respiratorio, llegando a la tráquea y a los bronquios con 110 milímetros de mercurio, y luego hacia los alvéolos, donde alcanza los 100 milímetros de mercurio. En estos alvéolos es que se realiza el intercambio gaseoso entre el aire que hay dentro de los mismos y la sangre que circula por los capilares sanguíneos, algo que se conoce como difusión. Aquí los gases se desplazan de donde están más concentrados hacia donde estén menos concentrados. Como el oxígeno llegó con 100 milímetros de mercurio y dentro de los capilares la presión de oxígeno será de 40 milímetros de mercurio, se da el intercambio gaseoso y la sangre se vuelve oxigenada. De este oxígeno sanguíneo, un 97 a un 98% es transportado por una molécula muy conocida en los glóbulos rojos, la hemoglobina. La hemoglobina es de intenso color rojo y contiene un átomo de hierro, al cual se une el oxígeno mediante enlaces de coordinación. Así, la sangre oxigenada circula desde los pulmones por las venas pulmonares y al llegar al lado izquierdo del corazón es bombeada hacia el resto del organismo. La concentración de oxígeno en las células es baja, así que en los tejidos ocurre otra diferencia de presión, haciendo que el oxígeno entre para la respiración tisular y el metabolismo aerobio, por lo que la sangre se vuelve desoxigenada. Esta sangre con déficit de oxígeno y cargada de dióxido de carbono vuelve al lado derecho del corazón a través de dos grandes venas, la vena cava inferior y la vena cava superior. A continuación, la sangre es impulsada a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones, donde recoge el oxígeno y libera el dióxido de carbono, dándose de nuevo todo el proceso. Curva de disociación de la hemoglobina. Es aquella curva sigmoidea que surge al representar el porcentaje de saturación de hemoglobina en función de la presión parcial de oxígeno. Por otro lado, se define como P50 a la presión parcial de oxígeno necesaria para conseguir una saturación de la hemoglobina del 50%, y su valor suele rondar los 27 milímetros de mercurio. Existen factores que desplazan esta curva hacia una u otra dirección. Veámoslo a continuación. Desviaciones hacia la derecha. Se producen cuando la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye. Vemos que la P50 aumenta facilitando la descarga de oxígeno de la sangre arterial a los tejidos. Los factores que desplazan la curva a la derecha son la disminución del pH por aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, que se disocia en protones y acidifica la sangre, lo que se conoce como efecto Bohr. La disminución de la presión parcial de oxígeno, el aumento del 2,3 difosfoglicerato, porque desplaza el oxígeno en su unión con la hemoglobina. El aumento de la temperatura. Y por último, el aumento de la sulfohemoglobina. Este comportamiento de la curva también se ha descrito en habitantes de las alturas, en enfermos con cardiopatía congénita cianótica, con insuficiencia respiratoria crónica, con insuficiencia cardíaca, en la anemia, en la insuficiencia renal crónica y en cirrosis hepática. Desviaciones hacia la izquierda.
Si la curva se desplaza a la izquierda, habrá mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y mayor compromiso de su liberación a los tejidos. Esto se verá cuando aumente el pH, alcalosis, disminuya el 2,3 difosfoglicerato, aumente la presión parcial de oxígeno, cuando disminuya la presión parcial de dióxido de carbono y por último, cuando disminuya la temperatura, produciéndose así el efecto Haldane. Veremos que la P50 también disminuye, permitiendo así un intercambio de gases a nivel alveolar o pulmonar, hematosis. Sin embargo, en determinadas patologías también se observa esta desviación, como lo son la persistencia de la hemoglobina fetal, porque esta no se fija al 2,3 difosfoglicerato con tanta afinidad y permite así mayor ligación del oxígeno. En la beta-talasemia, donde se ve un aumento de la hemoglobina A2 y la hemoglobina fetal. En algunas hemoglobinopatías o en la intoxicación por monóxido de carbono, donde la fijación del dióxido de carbono a la hemoglobina aumenta la afinidad de los lugares de fijación restantes por el oxígeno, lo que provoca esta desviación de la curva hacia la izquierda. Gracias.